Si te preguntara, ¿quién es la persona más importante del mundo? Probablemente responderías mencionando a un líder político, un multimillonario influyente o quizás una celebridad mundialmente conocida. Pero hagamos un ejercicio de imaginación y retrocedamos un poco en el tiempo. Más de 2000 años atrás, alrededor del año 300 a.C. ¿Quién crees que sería considerado la persona más importante del mundo en esa época? Si le preguntaras a cualquier persona de esos tiempos, la respuesta probablemente sería la misma: Alejandro Magno. Este hombre fue el rey de Macedonia y dirigió un vasto imperio que se extendía por grandes partes de Europa y Asia. Su dominio era tan grande y significativo que pasó a la historia con el título de El Grande. Pero ahora, profundicemos un poco más en esta reflexión. ¿Y si le preguntaras al propio Alejandro Magno, ¿quién es la persona más importante para ti? ¿A quién admiras profundamente? ¿Quién es esa persona que desearías conocer algún día? La respuesta de Alejandro, aunque parezca increíble, probablemente sería Diógenes, el cínico. Sí, el mismo Diógenes que quizás apareció en alguna de tus lecturas o del que has oído vagamente en alguna clase de filosofía. Ese filósofo conocido por sus ideas revolucionarias, por sus críticas incisivas a la sociedad y, claro, por episodios peculiares como desafiar a Platón, su encuentro con Alejandro y el hecho curioso de vivir en un barril. Pero, ¿quién fue realmente esta figura? ¿Cómo se convirtió Diógenes en un personaje tan emblemático? ¿De qué manera su filosofía moldeó e influenció el pensamiento y la cultura de la antigua Grecia? ¿Y qué quería transmitir con sus agudas críticas sociales? Prepárate para un viaje en el tiempo, mientras exploramos la vida, la filosofía y el legado de uno de los pensadores más provocativos e intrigantes de la antigüedad. Sean todos bienvenidos al mundo de Diógenes, el cínico. Pocos pueblos han dejado una huella tan profunda en la historia como los griegos, una civilización que nos proporcionó las bases de muchos elementos esenciales de la cultura y el pensamiento occidental. En el centro de este legado extraordinario se encuentra la figura de Diógenes, un filósofo que no solo pensó, sino que vivió sus ideas de una manera radical. Aquí no pretendemos relatar cada detalle de la vida de Diógenes. Al fin y al cabo, estamos hablando de un periodo que se remonta a 300 años antes de Cristo, por lo que puedes imaginarte que no quedaron muchos registros de él para contar la historia. Lo que nos queda, y lo que tiene un valor incalculable, son los relatos de sus actos, sus palabras y sus duras críticas a la sociedad de su tiempo. Enseñanzas que, a pesar de ser de hace más de 2000 años, encajan perfectamente en la actualidad. La Grecia antigua, con su sociedad jerarquizada y su tiempo dedicado a la reflexión, fue el entorno ideal para que surgieran tales filosofías. Los ciudadanos, liberados de las preocupaciones cotidianas, gracias al trabajo de los sirvientes y esclavos, podían dedicarse a la política, a la guerra y, claro, a la filosofía. Y es en este contexto donde Sócrates, el gran filósofo, influenció a innumerables generaciones y dio origen a figuras como Antístenes, el fundador del cinismo. Cínico, que originalmente deriva de la palabra griega kínikos, significa parecido a un perro, y refleja bien la naturaleza austera de esta filosofía que Antístenes y posteriormente Diógenes adoptaron y encarnaron. Antístenes, al difundir sus ideas, encontró en Diógenes no solo a un alumno, sino a un verdadero modelo del cinismo. Diógenes no se conformó solo con seguir las enseñanzas de su maestro, las personificó, llevándolas a un nuevo nivel. Diógenes trascendió la teoría al rechazar casi todas las convenciones sociales y materiales, adoptando un estilo de vida que muchos consideraban extremo. Eligió vivir con lo mínimo, no por desprecio al confort, sino como una forma de cuestionar qué es realmente necesario para la vida. Su desapego a los bienes materiales y su enfoque directo y a menudo desconcertante desafiaron las normas de Atenas y llevaron a profundas reflexiones sobre el verdadero significado de la libertad, la felicidad y la virtud. El cinismo de Diógenes no era una filosofía de desprecio, sino de desafío, una invitación a examinar nuestras vidas y a cuestionar la validez de nuestras prioridades y valores. No buscaba seguidores, sino despertar en las personas la conciencia sobre sus propias vidas y las estructuras sociales que las restringían. Para él, la riqueza, los privilegios y el poder
que normalmente se atribuyen a las personas exitosas, debían ser totalmente despreciados. Renunció a su hogar, a su ropa y a todos los objetos que le pertenecían. Se dice que Diógenes pasó a vivir dentro de un barril en medio de Atenas. Sus únicas posesiones eran la ropa que llevaba puesta, una linterna y un cuenco para beber agua. Pero un día, Diógenes vio a un hombre beber agua del río haciendo una concha con las manos. Esto le hizo darse cuenta de que el cuenco era un objeto lujoso que no necesitaba, y en consecuencia lo descartó inmediatamente. Un concepto que a menudo se malinterpreta sobre la filosofía de Diógenes, el cínico, es su enfoque hacia el materialismo. Contrario a la percepción común, la filosofía de Diógenes no se trataba de una renuncia total a los bienes materiales, sino más bien de comprender y reevaluar el verdadero valor de esos bienes. Al observar la vida de Diógenes, uno podría asumir que practicaba un tipo de inmaterialismo, viviendo con lo mínimo y rechazando las comodidades de la vida cotidiana. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Para ilustrar este punto, pensemos en un monje que se aísla en una montaña. A primera vista, parece que este monje ha renunciado a todas las posesiones materiales, pero en esencia está inmerso en una profunda exploración del valor real y esencial de las cosas. Este es el núcleo del materialismo según Diógenes. No una negación completa de los bienes materiales, sino una crítica a la forma en que la sociedad les otorga valor. Diógenes cuestionaba por qué ciertos objetos eran considerados necesarios o deseables, desafiando las normas sociales que atribuían importancia a cosas sin valor intrínseco. Pensemos por un momento en nuestro propio entorno, cómo la sociedad incentiva el deseo de bienes que son superfluos en lugar de centrarse en lo esencial. Diógenes veía este comportamiento como una trampa, una distracción, que aparta a las personas de la búsqueda de la verdadera felicidad y virtud. Lo demostró de manera contundente al vivir sin las comodidades que otros consideraban indispensables, como una casa o incluso un simple cuenco. El acto de deshacerse de su cuenco no fue solo un gesto de renuncia, sino un acto simbólico profundamente materialista en el sentido filosófico. Diógenes desafiaba a las personas a reconsiderar qué realmente necesitaban para vivir y qué era simplemente un exceso impuesto por la cultura o la sociedad. Diógenes no se detuvo en la simple negación de objetos físicos. Llevó su cuestionamiento al núcleo mismo de la existencia humana. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de la vida? Estas son las preguntas que él exploraba y que nos invita a explorar también. Al ser llamado perro y vivir al margen de la sociedad, Diógenes abrazó la libertad que esta posición le otorgaba. Usaba esta libertad para exponer la hipocresía y la superficialidad de los valores sociales, siempre cuestionando y sin aceptar las normas sin crítica. Esto provocó que muchas personas no simpatizaran con él. En una escena que ilustra vívidamente su experiencia y filosofía, Diógenes fue visto comiendo restos en el mercado, una situación que para muchos podría parecer humillante o miserable. Sin embargo, para él era simplemente un momento de vida, una expresión de su total independencia de las normas sociales. Cuando fue rodeado e insultado, llamado por muchos perro, no respondió con violencia o sumisión, sino con una pregunta que dejó a sus atacantes sin palabras. ¿Quién es realmente el perro aquí? ¿Yo, que simplemente me alimento? ¿O ustedes, que se aglomeran a mi alrededor, gritando, juzgando y ladrando? Mientras nos quejamos de lo que tenemos en abundancia, los animales no se preocupan por el lujo o el exceso. Diógenes creía que, precisamente porque los animales viven de manera natural, son mucho más felices que los seres humanos, quienes crean su propia insatisfacción. En una sociedad que a menudo valora lo superficial y el exceso, la filosofía de Diógenes ofrece una perspectiva desafiante, nos incita a mirar más allá del materialismo consumista y a buscar una comprensión más profunda de lo que realmente valoramos y por qué. Al hacerlo, podemos descubrir una forma de vida más auténtica y significativa, libre de las ataduras del deseo interminable y de la satisfacción superficial. Así, el materialismo de Diógenes no consiste en tener menos solo por tener menos, sino en comprender profundamente lo que tenemos y por qué lo tenemos.
Es una invitación a evaluar nuestras vidas y valores, para encontrar la verdadera riqueza en la simplicidad, la autosuficiencia y la virtud. Diógenes, una figura emblemática de la antigua Grecia, vivió en una época considerada por muchos como la cumbre de la civilización y la cultura. En medio de una sociedad llena de grandes pensadores, eligió una lucha contra el exceso y la superficialidad, desafiando las costumbres y las normas morales establecidas. Esta postura radical lo llevó a un enfrentamiento directo con los valores de su tiempo, un camino que recorrió con la misma determinación y desapego que Schopenhauer admiraría siglos después. Ambos compartían una visión crítica sobre la naturaleza del mundo y la humanidad, convencidos de que la realidad en la que vivimos dista mucho de ser digna de elogios. El escepticismo de Diógenes no conocía límites, materializó su desconfianza hacia la sociedad a través de gestos simbólicos, como su famosa caminata diurna con una lámpara encendida. Al ser cuestionado sobre lo que estaba haciendo, respondió: «Estoy buscando un hombre honesto». Este acto no solo era una crítica a la falta de integridad que veía a su alrededor, sino también un desafío directo a las creencias de sus contemporáneos sobre la verdad y la moral. La sociedad griega, aunque avanzada, estaba profundamente inmersa en la política, un ámbito que Diógenes veía con gran sospecha. Para él, la política era una herramienta de control, no un camino hacia la verdadera realización o la honestidad. Su desprecio por el sistema político reflejaba su convicción de que la verdadera virtud residía fuera de las estructuras de poder y autoridad. En el año 300 a.C., la figura más respetada del mundo conocido era Alejandro Magno, monarca del vasto imperio de Macedonia y estratega sin igual, cuya fama se basaba en su invencibilidad en los campos de batalla. En claro contraste con la grandeza de Alejandro estaba Diógenes, quien eligió una vida de absoluta simplicidad, viviendo como un mendigo en las calles. La educación de Alejandro fue marcada por la sabiduría de Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la época, quien lo introdujo a los vastos conocimientos griegos, incluidos los pensamientos de Diógenes. Esta exposición generó en Alejandro una admiración por el estilo de vida cínico y un profundo deseo de conocer y aprender de Diógenes. Tras la conquista de Grecia, Alejandro, lleno de curiosidad y respeto, buscó a Diógenes, quien, según los relatos, se encontraba descansando al sol, disfrutando de la simplicidad de su existencia dentro de un barril. La imagen de Diógenes, despojado de todo lujo e indiferente al poder y prestigio que Alejandro representaba, dejó al gran conquistador confundido y fascinado al mismo tiempo. Impulsado por la admiración y el deseo de ayudar, Alejandro se ofreció a concederle a Diógenes cualquier cosa que deseara. La respuesta de Diógenes fue una muestra clara de su filosofía. Simplemente dijo: «Puedes ayudarme, apartándote y dejando de bloquear el sol». Esta interacción, marcada por una negación directa de la autoridad y del materialismo, resaltó la independencia y libertad que Diógenes valoraba por encima de todo. La conversación entre ellos fue una poderosa demostración de respeto mutuo, aunque marcada por una divergencia fundamental de valores. Alejandro, impresionado por la firmeza y autenticidad de Diógenes, proclamó que, si no pudiera ser él mismo, desearía ser Diógenes. Esta declaración no solo refleja el impacto que Diógenes tuvo sobre Alejandro, sino que también subraya la esencia del cinismo, una vida vivida en verdadera libertad, sin ser atada por la riqueza, el estatus o el poder. El encuentro entre Diógenes y Alejandro sirve como una poderosa metáfora del enfrentamiento entre dos visiones del mundo, una que valora el poder externo y las conquistas materiales, y otra que aprecia la libertad interior y la autosuficiencia. Diógenes desafió las convenciones sociales y las nociones de autoridad, viviendo de acuerdo con sus propios términos y demostrando que la verdadera autoridad proviene del compromiso con la honestidad y la simplicidad. El cinismo de Diógenes, lejos de ser un mero rechazo al mundo, era una invitación a ver más allá de las apariencias y a reconocer la igualdad fundamental de todos los seres humanos. Nos recuerda que, al final, todos estamos hechos de la misma materia, sujetos a las mismas necesidades y destinos. Diógenes no buscaba humillar a los demás, sino iluminar, exponiendo la futilidad del orgullo y la pretensión.
En un día como cualquier otro, Diógenes fue encontrado por Alejandro mientras estaba entre huesos humanos. Una escena que desconcertó al conquistador. Sin comprender lo que veía, Alejandro le preguntó a Diógenes cuál era el propósito de su acción. Sin vacilar, Diógenes respondió que buscaba diferenciar los huesos de un rey de los de un esclavo, ilustrando claramente su visión de que, ante la muerte, todos somos iguales. Imagina decirle a uno de los mayores líderes de todos los tiempos que es igual a su esclavo. En el año 300 a.C., solo una persona completamente desapegada de la humanidad es capaz de ver una verdad como esa. Su conocimiento está limitado únicamente por el espectro de la moral. ¿Cuántas cosas dejas de conocer al pensar que eres mejor que los demás? ¿Cuánta verdad dejas de ver? El cinismo de Diógenes no se trata de humillar al hombre, sino de ver el verdadero valor de las cosas, de ver quiénes somos realmente y de poner a la humanidad en su lugar. Cuando pensamos que somos superiores, nos ponemos en un pedestal de dioses, pero no somos dioses. Somos humanos, cometemos errores y aprendemos. Y Diógenes, el cínico, intenta mostrarnos precisamente eso. No debemos idolatrar a este hombre, ya que él se sentiría decepcionado si eso ocurriera, pero al igual que Alejandro Magno, si no pudiera ser quien soy, me gustaría ser Diógenes, el cínico. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.